Buenos días. Pues que ya nos quedan muy poquillas clases para terminar. Básicamente nos quedan 2 semanas y poca más, 4 o 5 horas. Y ya el resto los controles, ¿no?, que tengamos. Tengo que organizarlos para que os podáis escribir, porque ya sabéis que haremos 2 turnos. El miércoles que viene no, el siguiente es cuando tenemos el control B. Haremos una mitad de la A a la M más o menos por la mañana, a primera hora, y el resto de la M o la L en adelante a las 11:30 de la mañana. Y después el control C pues lo haremos al revés. Primero empezaremos a las 8:30 de la M a la Z, y de la A a la M se hará a las 11:30, ¿no?, en el segundo turno. Entonces se lo voy a preparar para que lo podáis ver. Ya os podéis escribir dentro de poco. Espero que al examen por lo menos venga más gente de la que estáis viniendo por ahora aquí a clase. Bien, pues vamos a seguir con el tema que nos quedaba, que era el tema de las corrientes, de las fuentes de corriente. Ya vimos el problema. Bueno, el problema, sí, que exactamente la corriente de salida de la fuente de corriente no coincidía exactamente con la corriente de referencia. Había diferencias que dependían sobre todo del tema de la beta, si nos trabajamos con transistores bipolares, y también dependían del valor de la tensión Early, porque podía hacer que hubiera diferencias entre la corriente de salida y la corriente de referencia. Nosotros el objetivo era determinar la ganancia de corriente o el cociente entre esa corriente de salida I0, que llamamos I0, y una corriente de referencia. Y eso tenía que ser pues lo más cercano posible al valor de la corriente de referencia, ¿no?, el valor de la corriente de salida. Bien, estuvimos viendo esos problemas y ahora lo que vamos a ver es cómo, a partir de una semilla donde se genera una determinada corriente, podemos redireccionar esa corriente a muchas partes de nuestro circuito. Se puede redirigir esa corriente a otras partes del circuito, y eso es lo que en inglés se conoce como Mouse Current Steering Circuits. Steering es que reconduces, rediriges, en este caso la señal de corriente, hacia otra parte. Entonces fijaros que aquí la semilla de la corriente, nuestra semilla, realmente la tenemos aquí, a la izquierda. Esta sería nuestra semilla, que es este transistor Q1, que está en saturación y en el cual pues tenemos una resistencia RS1 de alta precisión que te permite pues generar una determinada corriente IREF. Y esa corriente después se redirige hacia otras partes del circuito, como puede ser, por ejemplo, a este transistor Q2 o a este transistor Q3. Es decir, la estamos dirigiendo a dos partes, no solamente a una parte, como hemos visto en todos los circuitos hasta ahora, sino la podemos dirigir a otras zonas. Aquí he pintado dos y se pueden poner pues todas las que vosotros queráis, ¿no?, todo lo que quepa en un circuito integrado. Bien, ¿qué valor tendrá la I sub 2? O más que nada, ¿qué relación existirá entre la I sub 2 y la corriente de referencia? Si consideramos, vamos a considerar aquí ya, caso nominal, como estamos trabajando con transistores MOS, ya podemos hablar o de relación nominal entre esta corriente, ¿no?, la ganancia en corriente, valor nominal o valor real. Vamos a trabajar con el valor nominal porque el valor real depende de las tensiones Early, para que tengamos una idea de por dónde van los tiros. Después habría que corregirlo, pero el valor nominal entre I sub 2
E IREF, pues sería, vosotros sabéis que es el cociente de la relación de aspectos del transistor 2 con respecto al transistor 1. Entonces aquí tendréis pues, que esa relación de aspectos es doble, pues, I sub 2 sería 2 veces IREF, que es 1.5, 1.5 y 2 con respecto a IREF. Entonces ya dependiendo de la geometría de los transistores, pues así podéis conseguir una corriente u otra. O al revés, yo quiero una corriente, pues entonces me busco la geometría adecuada para tener la corriente que necesito. E I sub 3, ¿cuánto puede ser? I sub 3 pues será lo mismo. La relación de aspecto entre ahora el transistor 3, que no tiene por qué ser igual al transistor 2, puede ser otra cosa. Y por eso digo, I sub 2 puede ser distinto a IREF, I sub 3 puede ser distinto a I2, distinto a IREF. O sea que aquí podemos tener todas las corrientes que vosotros queráis. Y esto se puede hacer hasta, no hasta infinito, sino hasta lo que quepa en la oblea, ¿no? En el circuito integrado, con respecto a la relación de aspecto del transistor 1 de referencia. Entonces, ya estamos viendo cómo se puede redireccionar esa corriente a distintas regiones de mi circuito donde yo lo necesite y con el valor de corriente que yo quiera. Ahora, condicionantes que tenemos que tener aquí en cuenta. Hombre, vamos a ver, vosotros sabéis que el Q1 está siempre en saturación, pero el Q2 y el Q3 debemos mantenerlo en saturación. Esto ya no está fijo, ya no está en saturación. Vosotros tenéis que aseguraros, que esta V2 y esta V3 cumplen unas determinadas condiciones para que Q2 y Q3 estén en saturación. ¿Cuáles son esas condiciones? Pues que V de 2, y con el 3 hace lo mismo, menos, o dicho de otra manera, que V de S del transistor 2, que es V de 2 menos V sub SS, eso tiene que ser mayor que el overdrive voltage. Es decir, V de 2 tiene que ser mayor que el overdrive voltage menos el V sub SS. O V sub SS, V de 2 tiene que ser el valor de menos V sub SS y aumentado en el valor del overdrive voltage. Tiene que ser por encima, VV, voltios, por encima del valor que tenéis aquí debajo. Si no, eso no va a funcionar. Fijaros que aquí esto va a servir de fuente de un circuito que tendréis aquí arriba, de un amplificador. En el amplificador normalmente pues, tendréis aquí variaciones de tensión a la salida que dependen de una señal que queréis amplificar. Por lo tanto, esto va a ir variando. Tenéis que tener cuidado que los voltage swing no hagan que este transistor Q2 entre en triodo. Entonces tenéis que garantizar que siempre se cumpla esta condición. Y lo mismo con el transistor 3, ¿no? En vez de poner aquí 2, pones 3 y es exactamente lo mismo. Bien, fijaros, yo tengo aquí una corriente I sub 3, pero esta corriente I sub 3 además la puedo emplear en otro espejo de corriente, la podemos emplear aquí en otro espejo de corriente para tener otra corriente completamente distinta, que puede ser esta corriente I sub 5, en otra parte de nuestro circuito. Si esta I sub 3 a lo mejor no la necesito yo como tal para polarizar un amplificador, sino a lo mejor el amplificador lo necesito una corriente I5 distinta. Entonces esta I sub 3 va a ser la corriente que va a circular por este transistor Q sub 4 que está en saturación, el transistor Q sub 4 está en saturación, y el que va a formar parte del espejo de corriente para proporcionarle una corriente al transistor Q sub 5. Fijaros que estos dos transistores son PMOS. Y estos transistores que tenemos aquí son NMOS. Entonces fijaros que la I sub 5, ¿cuánto va a dar I5? Pues, a ver dónde tengo el curso. I5 ahora habrá que referirla con respecto a I sub 3, que es el espejo de corriente. Entonces aquí lo que tenéis que poner la relación de aspecto que existe entre el transistor 5 y el transistor 3.
Lo que pasa es que el 3 ya lo hemos puesto también en función de la corriente de referencia. Por supuesto, siempre estas condiciones en valor nominal. Estos son valores nominales. Son valores nominales. Y aquí de nuevo, ¿cuánto debe valer V de 5? Pues nosotros sabemos que VSD del transistor 5 tiene que ser mayor que el overdrive voltage. ¿Y el VSD 5 quién es? Pues V de D menos V de 5 mayor que el overdrive voltage. Por lo tanto, V de 5 tiene que ser menor de V de D menos el overdrive voltage. Entonces, este punto, para que este transistor opere correctamente en saturación, tenéis que garantizar que tiene que estar por debajo de VDD menos el overdrive voltage. Si no, este transistor pues, entrará en tríodo y por lo tanto, no, si esto lo queréis emplear en una fuente de un amplificador, pues no va a funcionar. Tomará otro valor completamente distinto. ¿De acuerdo con esto? Fijaros aquí una cosa. Aquí tenemos dos tipos de transistores. El transistor Q2 o dos tipos de fuentes, realmente. El transistor Q2 y el transistor Q5. Porque el resto es la semilla, ¿no? El IREF, el transistor Q1, es una semilla que nos reparte la corriente por todo el circuito y el transistor Q3, Q4 es que va a hacer de otro espejo de corriente para ver la corriente al transistor Q5. Es decir, realmente aquí lo que tenemos son dos tipos de fuentes de corriente, el Q2 y Q5. Fijaros que el transistor 2 tira de la corriente hacia abajo. En inglés lo encontraréis con esta palabra, pulse, tira de la corriente hacia abajo. Y el transistor 5 empuja a la corriente hacia abajo. Uno tira de la corriente y el otro la empuja. Entonces, unos están en configuración pull y el otro, bueno, está en tercera persona, pues lo ponemos en eso. Uno tira y el otro empuja. Tira desde abajo y empuja desde arriba. A este tipo de fuentes de corrientes se le denominan sumideros. Sumideros de corriente. Porque es como si la corriente va hacia abajo, ¿no? Tiene la alcantarilla y va cayendo todo como si fuera aquí una alcantarilla. Y este se denomina perdón. De aquí he puesto las dos palabras que sumidero de corriente. Y este fuente de corriente. Esto sería una fuente y este sería un sumidero. Sumidero de corriente y fuente de corriente. Simplemente por la topología, ¿no? de estos circuitos. ¿Vale? Entonces, fuentes, sumidero, pulse, push. O tira y empuja. Bien, ¿para qué se pueden emplear los sumideros de corriente y las fuentes de corriente? Pues para dos circuitos distintos que ya hemos analizado a lo largo de estas dos asignaturas, tanto componentes como electrónica básica. Pues mira, los sumideros de corriente se pueden utilizar para dar corriente a una configuración puerta común, un amplificador en configuración, pero en puerta común, fuente común, ni una ni otra, drenador común.
Pues estamos entrando la señal por la puerta y sale por la fuente y por lo tanto lo que es común es el drenador. Configuración drenador común, es decir, estos son los típicos seguidores de tensión, ¿no? La ganancia aproximadamente va a ser 1. Entonces, esto es una forma, se utilizan estos transistores para suministrar corriente a los seguidores de tensión. Si lo escribimos aquí abajo, y fijaros los condicionantes, repito, estamos analizando el sumidero de corriente. Condicionantes que tenéis que tener aquí, pues que el VO6 tiene que ser menos V sub SS, que esto es igual a la VDS del transistor 2, eso tiene que ser mayor que el overdrive voltage. Es decir, el VO6 tiene que ser mayor de menos V sub SS más el overdrive voltage. Es decir, esto es un mínimo de tensión que tiene que cumplir este valor de VO6. Aquí está aquí escrito, ¿no? Aquí en vez de poner VOV, en vez de poner VV he puesto un valor entre... porque he puesto colector. Esto sería drenador fuente. No sé por qué he puesto la CS, he mezclado aquí transistor bipolar con... Esto sería DS, drenador fuente mínimo. Bueno, lo podemos dejar con CS, lo mismo. En esta fuente de corriente, que es el transistor Q2, debe caer un mínimo de tensión, que no es ni más ni menos que el overdrive voltage, y por lo tanto la diferencia de potencial entre estos dos puntos pues tiene que ser superior a ese overdrive voltage. Y esa diferencia de potencial, o el valor de la tensión en este punto, tener en cuenta que el valor de la tensión ahí en este punto, en este o en este, aquí tenéis una tensión continua más una tensión alterna. La continua para polarizar vuestros circuitos, pero también vais a tener una tensión alterna porque esto va a formar parte de un amplificador de tensión y por lo tanto aquí esto va a ir variando. Por lo tanto, lo que tenéis que garantizar no es que la tensión continua sea superior a este valor, sino la tensión continua más la tensión alterna que esté superpuesta en ese nudo. Eso tenerlo muy en cuenta. Es decir, lo primero que tenéis que hacer, evidentemente, es que en continua funcione y después garantizar que en continua más alterna pues siga funcionando y siga trabajando bien vuestro amplificador. Que eso más o menos es lo que hemos hecho en componentes, ¿no? Primero se polarizó bien el transistor, se comprobó que estuviera en este caso los dos en saturación y después se analizaron los voltage swing para evitar que entráramos en las zonas prohibidas o las zonas donde no deja de funcionar correctamente nuestro amplificador. Y hay que fijarse no solo en el transistor Q6, que sería el que hace las funciones de la amplificación, sino también en el transistor Q2, que es el que da la corriente y tenemos que garantizar pues, que ahí siempre esté en saturación. Repito que eso lo comprobaréis en la práctica, haréis un análisis de una fuente de corriente y quiero que la metáis también en la zona triodo para que veáis cómo la corriente va disminuyendo. Si trabaja en la zona de saturación tendréis una corriente aproximadamente constante, no exactamente constante porque tenéis que tener en cuenta el efecto de la tensión early, pero en el momento en que entre en la zona triodo la corriente pega un bajonazo tremendo y entonces ya eso no sirve. Una fuente de corriente que varía la corriente no es una fuente de corriente por definición. ¿Vale? Bien, eso serían los sumideros. ¿Para qué se emplea ahora lo que hemos denominado fuentes de corriente, que son el Q5? Pues casi como empezamos el bloque
o cuando empezamos la asignatura conmigo este cuatrimestre, con la celda base de los circuitos integrados, que es una configuración fuente común que la polarizábamos con una fuente de corriente. Pues ahí lo tenéis. Justamente eso. El Q5 es la fuente de corriente y el Q7 es el amplificador de la celda base. ¿Y cómo lo polarizamos? Con una fuente, con un transistor PMOS. Con un transistor PMOS. Transistor PMOS, que es lo mismo que antes, pues ese transistor Q5 tiene que estar en saturación. Ese transistor Q5 tiene que estar en saturación, por lo tanto, entre el drenador, entre la fuente en este caso y el drenador, pues debemos tener un valor mínimo para que esto funcione de forma correcta y por lo tanto la tensión de este punto tiene que ser menor de la tensión que tenéis arriba menos ese valor mínimo. O sea, de ahí para abajo. Como esta tensión suba o se meta por encima de este valor, V de menos ese valor mínimo, pues ya sabéis que el transistor Q5 va a dejar de funcionar de forma correcta. Y repito que eso lo vais a ver cuando diseñéis vuestra fuente de corriente. Vais a hacer una fuente de corriente con un transistor PMOS y una fuente de corriente con un transistor NMOS. No lo vais a probar en el laboratorio porque no están organizadas las prácticas de esta manera, pero sí lo tenéis que hacer en SPICE. Eso sí lo vais a ver en SPICE. Bien, con respecto a esto, ¿alguna pregunta? ¿Cómo se redirige la corriente a distintas partes del circuito? Bueno, pues ahora lo vamos a hacer con transistores bipolares. Circuitos de redirección de la corriente con transistores NPN, que son los que tenéis aquí abajo, y transistores PNP, que son los que tenéis aquí arriba. En la parte de la izquierda, aquí, todo esto, es lo que hemos denominado antes semilla de corriente. Aquí es donde se genera la corriente que después se va a redirigir a distintas partes del circuito. ¿Cuánto vale esa corriente? Bueno, pues simplemente lo único que tenéis que coger es coger esta malla, ver la diferencia de potencial de arriba a abajo, o más que eso, para ver la corriente que circula por la resistencia. La corriente que circula por la resistencia es la tensión que cae de arriba a abajo, que es VCC menos VE, menos la tensión que cae en el emisor base del transistor 1, menos la tensión base emisor del transistor 2, fijaros que los dos transistores, el Q1 y el Q2, están en activa, porque colector y base están cortocircuitados los dos, por lo que tanto aquí estamos garantizando una corriente constante, los dos transistores están en activa, y esa corriente es pues toda la que cae en la malla menos las dos caídas de potencial en las uniones base-emisor, porque el colector base está cortocircuitado, dividido por el valor de la resistencia, de referencia. Pues esa es vuestra corriente de semilla, la que vais a repartir hacia otros transistores. ¿Qué transistores? Pues por ejemplo el Q3 en el cual circulará una corriente. ¿Cuánto? Vamos a suponer que estamos trabajando en condiciones ideales. Vamos a suponer que beta es infinito y V sub A también es infinito. Para que nos salgan unas cosas más o menos sencillas. Después ya sabéis que hay que corregirlo todo esto. Todo esto llevaría corrección, pero en el caso ideal, y tal como hemos definido estos símbolos que tenéis aquí con 2 transistores, 3 transistores, un transistor, en este caso I1, ¿cuánto valdría? Tenéis un espejo de corriente, caso ideal, con un transistor. I1 igual
Estoy poniendo las condiciones más fáciles, ¿eh? Beta infinito, VA infinito, los dos transistores son todos iguales, todos los transistores son iguales, y además aquí un transistor y aquí un transistor. ¿Cuánto vale I sub 1? Pues la I ref. Un espejo de corriente, ¿no? Vosotros cuando vais por la mañana, vais a lavaros la cara y os veis en el espejo, pues veis vosotros, ¿no? Esto es lo mismo, esto es un espejo de corriente. ¿Cuánto valdrá I3? Con los transistores Q5 y Q6. Y con la simbología que dijimos que esto qué significaba. Vamos, esto ya si vais al hotel lo vamos a poner un poquillo más difícil. Vais al hotel, tenéis el espejo y después os ponen ahí en la pared otro espejo de esos curvos. Tenéis dos espejos y os miráis. Dos veces I3. Y ya con el I4, esto ya es más difícil todavía. Si vais al Parque de la Ciencia, os veis ahí un conjunto de, ya en vez de poner dos espejos, ponen tres. ¿Cuánto valdrá I sub 4? Pues tres veces I3. Esta es la simbología que habíamos empezado. Y con el I sub 2, que es un transistor, pues será lo mismo que I sub ref. Claro que estamos en casos ideales. Es que no asustéis, porque claro, ya habéis visto el otro día, es que claro, tengo en cuenta la beta, que eso modifica, tengo la tensión en el I que modifica, pero estoy diciendo que es situación ideal. Y lo de siempre, si yo no digo nada, pues iros siempre a las condiciones más sencillas, a las condiciones ideales. No os compliquéis la vida. Ahora, si yo te digo beta tanto y VA tanto, entonces ya complicáis de la vida, pero si no te digo nada, no os compliquéis la vida, y a lo sencillo, que esto es muy fácil. Son espejos de corriente. Bien, condicionan, sí, dos veces, perdón, IREF, dos veces IREF. Y esto es lo mismo. Siempre la corriente de referencia. Condicionante, estos transistores, todos los transistores tienen que estar en activa. Q1 y Q2 lo están, por estar cortocircuitado colector y base, pero tenemos que garantizar que el resto lo estén. Entonces, ¿qué condiciones se tienen que cumplir? Pues bueno, los transistores PNP, los emisor-colector, la tensión que hay entre emisor y colector, tiene que ser eso mayor que cuánto, para que estemos en activa. ¿Perdona? El overdrive voltage, ¿existe el overdrive voltage en un bipolar? Estos componentes, ¿eh? Tensión colector-emisor, o emisor-colector. ¿Cuánto tiene que ser para que estemos en activa? 1000 voltios. 3 voltios. 0,7 voltios. 0,3 voltios. 0,3 voltios. Y por lo tanto, por ejemplo, la VC4, que es la tensión de este colector, pues tiene que ser mayor de menos VE
más 0,3 voltios. Tenéis que garantizar que la tensión colector-emisor o emisor-colector, sea un PNP, pues sean mayores de 0,3 voltios, para que ese transistor no entre en saturación y esté en activo. Es decir, esos son los condicionantes que tenemos que tener. Es decir, que tenemos que tener tensión suficiente, como para que en los transistores que hay ahí, como mínimo caigan 0,3 voltios. En el caso de bipolares, y como mínimo caiga el overdrive voltage, la extensión de puerta, fuente menos la tensión umbral en el caso de los transistores MOS. Bien. Bueno, ahora vamos a estudiar fuentes de corriente mejoradas. ¿Para qué se quieren fuentes de corriente mejoradas? Pues mirad, ya hemos visto que la beta de los transistores bipolares es un problema, que eso introduce un error en la relación corriente de salida en función de corriente de referencia. Vimos que el valor de la beta introducía un error con respecto al valor ideal que teníamos originalmente, respecto al valor de los que tenemos en la transparencia anterior. Y claro, hombre, a mí me gustaría que fueran los más cercanos a esos valores ideales que tenemos aquí, con alta precisión, y fuera cercano a esos valores. 2 IREF, 3 IREF, pues que sea eso, pero que no sea 2 IREF más un error que venga condicionado por la beta, que ahora depende de la beta del transistor. Y pueden envejecer los transistores y me está dando una corriente distinta, ¿no? Yo quiero que sean lo más próximo al valor ideal. También hemos visto que esa relación I0 y ref depende del valor de la tensión early. Con lo cual, como yo tenga tensiones colector-emisor o drenador-fuente distintas en los transistores que forman parte del espejo de corriente, pues también va a haber un error. Y la corriente de salida de la fuente va a ser pues, distinta de ese valor de referencia, ¿no? Y tanto más distinta cuanto más pequeño sea la tensión early o cuanto más diferente sea la tensión de colector-emisor de los dos transistores del espejo o de drenador-fuente de los dos transistores del espejo. También hemos visto que, oye, mira, por ejemplo, lo vimos el otro día, que en las cascodos, como metamos ahí muchos transistores, y ya hemos visto que cuando hagamos un amplificador cascodo necesitamos una fuente cascodo. Por lo tanto, vamos a necesitar ahí 4 transistores que tienen que estar en la región de saturación, si son MOS, y tengo que garantizar que en cada uno de ellos tenga una tensión de drenador fuente superior al overdrive voltage. Y tengo, oye, mira, que estoy en una tecnología que cada vez circuitos más pequeños, tengo que tener campos eléctricos pequeños, luego las tensiones externas son pequeñas. Entonces, con tensiones pequeñas, ¿cómo puedo repartir yo tensiones pequeñas para que 4 transistores estén polarizados en la región de saturación? Pues eso es un problema. Eso es un problema. Más problemas que hemos encontrado, pues, por ejemplo, cuando estuvimos hablando de los cascodos, los amplificados cascodos, vimos que no podíamos poner una fuente de corriente que tuviera solamente un transistor en el espejo de corriente, porque entonces no ganábamos nada. La resistencia que había aumentado en la configuración cascodo, le ponía en paralelo la resistencia de salida de la fuente, que tenía un solo transistor y tenía un valor de R0, pues al final la resistencia se hacía pequeña y no ganábamos nada. Por lo tanto, teníamos que conseguir también que las fuentes de corriente tuvieran resistencias grandes, para que al ponerlas en paralelo con la resistencia de salida del amplificador, pues no te reduzcan la resistencia. Entonces, todos esos son problemas. Y todos esos problemas se han ido solucionando gracias al estudio y al trabajo de ingenieros electrónicos a lo largo de los años. Entonces, a partir de ahora, lo que os voy a contar en estas horas de esta semana, de hoy y de mañana, pues va a ser un poco de historia de cómo los ingenieros electrónicos pues
mejoraron todos estos problemas, le dieron solución a todos estos problemas que os acabo de enumerar. Bien, el primero de ellos es, ya más o menos lo vimos, fue lo de la solución del cascodo, o de la fuente de corriente cascodo, que se empleaban pues, dos transistores, como estáis viendo aquí en esta diapositiva. Y aquí ya vemos la fuente de corriente completa. Aquí vemos la fuente de corriente completa, porque cuando pintamos la configuración cascodo simplemente nos quedábamos con los transistores Q3 y Q2, pero no sabíamos cómo se conseguía aquí una tensión VG3 y cómo conseguíamos aquí una tensión VG2. Pues ahora estamos viendo en este circuito cómo se consigue fijar esa tensión VG3 y esa tensión VG2, o fijar una corriente constante a través de esta fuente de corriente cascodo. Y son pues con dos espejos de corriente. En fin, para este Q3 y Q2 necesitamos dos transistores adicionales, Q4 y Q1, que nos den la corriente necesaria para que por aquí o por aquí circule una corriente I sub 0, pues aproximadamente igual a I ref. Que esa es la idea. Ya vimos, eso no lo vamos a repetir porque ya vimos que la resistencia de salida del cascodo, ¿cuánto era? A ver si alguien la aproximada, no la completa. A ver si acordáis, porque esto tenéis que acordaros ya. ¿Cuál es la resistencia de salida que se veía de la fuente en configuración cascodo? Con MOS. ¿Eso no fue la resistencia ahí? ¿Perdona? ¿SUMRC? GSUM-RC. RC. La... GSUM-R0. Esto es una ganancia. Esto, claro. Sí, sí. esto no es, esto es adimensional. Es una ganancia de la... Y esto tiene dimensiones de resistencia y esto no tiene dimensiones, es adimensional. Entonces aquí necesita algo. O sea, si alguien lo tiene, que lo diga también. Vale, y adaptado al 2 y al 3. Mira, la resistencia del de abajo, la resistencia, si tuviera I1 sería R0. Si tuviera ahí el R2, el Q2 sería solo S. Pero como tenéis el Q3, es multiplicado por la ganancia intrínseca del transistor 3. Esa es la idea. La del 1, la de salida de 1, multiplicada por la ganancia intrínseca del otro. Bien, pues eso ya está calculado, y eso deberíais saberlo. Que después vienen los exámenes, os pongo este circuito, calcular la resistencia de salida. Como no sabes lo que va, no sabes cuál es la solución, pero la solución es muy sencillica. Aprendéis otras cosas de memoria y esto no lo aprendéis. Que es tan sencillo. Resistencia de salida por ganancia intrínseca. Bueno, esto está calculado. Ahora, cosas que vamos a ver aquí, o problemas que tiene esta configuración. Vamos a calcular la tensión de puerta VG3. Bien, pues la tensión VG3 va a ser igual a la tensión puerta-fuente del transistor 4, de aquí a aquí, más la tensión puerta-fuente del transistor 1. ¿Vale? Seguimos este camino, por el transistor 4 y 1. Las dos tensiones puerta-fuente. Es decir, si son todos los transistores son iguales, estos dos transistores están en saturación, está pasando una corriente por los dos que es la misma, pues cabe esperar pues, que tengamos la misma tensión de puerta-fuente en los dos. Por lo tanto, vamos a suponer que no, es igual, la misma tensión, porque además tenemos la misma tensión
puerta fuente y drenador fuente en los dos. Aquí no hay efecto. El efecto Early, aunque haya, es el mismo. Por lo tanto, VGS va a ser la misma, porque la corriente que circula por los dos transistores está en serie y es la misma. Bien, eso lo podemos poner como, si lo relacionamos con el overdrive voltage, VGS lo podemos poner como overdrive voltage más tensión umbral, todo multiplicado por 2. Esa es la tensión del punto 3, del VG3. Y ahora, vamos a calcular la tensión drenador fuente del transistor 3. Que es VD3 menos VS3. VD3 es V0. VD3 es V0. Pues simplemente lo escribo aquí. Y eso tiene que ser mayor que el overdrive voltage, que es VGS3 menos VTH. Este sería vuestro overdrive voltage, pero ya expresado como VGS con menos la tensión umbral. Entonces fijaros que aquí, en esta desigualdad, podéis eliminar el término VS3 y por lo tanto se tiene que cumplir que V0 sea mayor que VG3 menos VTH, pero el VG3 lo tengo calculado yo aquí arriba, que es esto. Entonces me lo traigo aquí. Y entonces me queda que la tensión de salida, V0, tiene que ser mayor de 2 veces overdrive voltage más VTH menos VTH, que bueno, lo restáis un VTH y queda de esta forma. Bien, esta es una fuente de corriente. Esto es una fuente de corriente. Realmente lo que tenéis aquí es una fuente de corriente y aquí tendríais una configuración cascodo. En este caso, tendríais una configuración cascodo y aquí tendríais vuestra señal de entrada V sub I, aquí tendréis vuestra señal de salida V0 que queréis amplificar y esto va a ser una señal variable. Entonces, sí, esto está a una tensión fija, pero en cuanto le pongáis el amplificador, la V0 puede variar y entonces tenéis que garantizar que la V0 total, la continua más la alterna, la continua más la alterna, o alterna más continua, tiene que ser mayor de 2 veces el overdrive voltage más la tensión umbral. Si el overdrive voltage, imaginaros que esto vale 0,3 voltios, que la tensión umbral son otros 0,3 voltios. Esto te sale al final 0,9 voltios, la suma de esas tres cosas, o esas dos cosas, 0,6, 0,3, 0,3 y 0,3, 0,9 voltios. Imaginaros que la fuente de alimentación VDD son de 1,2 voltios, pequeña como acabamos de decir. Pues me queda muy poco margen, porque si yo ya esto necesito ponerlo a más de 0,9 voltios, de 0,9 hasta 1,2 tengo un margen de 0,3. Por lo tanto, el overdrive voltage está muy reducido. No es simétrico por abajo, bueno, ni que por abajo, es que no, es que esta tensión es que tenéis muy poco margen. Tendréis que ponerlo, esto no lo puedes poner justo en 0,9 voltios. Tendrías que subirlo pues, entre 0,9 y 1,2, que tenéis ahí 1,3 voltios. Pues tendréis que ponerlo a 1,05. Tendréis que ponerlo a 1,05 de manera que tuvierais 0,75, perdón, un 1,5 voltios para arriba y 1,5 voltios para abajo de voltage swing. Es decir, 0,15 y 0,15, perdón. 0,15 y 0,15 voltios de voltage swing. Tenéis muy poco margen. Tenéis muy poco margen. Esos son problemas. Esos son problemas. Claro,
Si yo necesito mucha tensión para que esos dos transistores Q3 y Q4 estén en la región de saturación, pues tengo poco margen. Y los voltiswing pueden ser pequeños, con lo cual así, a lo mejor tengo yo un amplificador de una ganancia enorme, pero después no puedes sacarle rendimiento a toda esa ganancia, porque se te van a saturar o se te van a saturar la salida del amplificador, porque algunos de los transistores van a entrar en la zona triodo. Entonces, realmente no estamos ganando nada. Todos estos son problemas. Bien, pues vamos a empezar un poco la historia, porque claro, esto del espejo de corriente con cascodo, esto es de lo último de la historia. Esto es de lo último de la historia, porque los transistores, cuando empezó la electrónica, que básicamente la electrónica empezó con el descubrimiento del transistor bipolar, o cuando le dieron el premio Nobel a los tres famosos Shockley, Bardeen y Brattain en el año 58, 59, me parece que fue por ahí, o sea, a principios de la década de los 60, empezó a desarrollarse ahí la electrónica, se desarrolló con transistores bipolares, no eran MOS, ni había cascodos. Entonces, esto que os acabo de contar, digamos, es el final de la historia. ¿Cómo empezó la historia? Pues la historia empezó con transistores bipolares. Entonces, pues, y empezaron con un espejo de corriente básico, como los que hemos visto en la clase de la semana pasada. Dos transistores, un transistor en saturación y el otro transistor que es el que va a recibir la corriente, ¿no? El que se va a despejar la corriente. Pero claro, ya hemos visto todos los problemas que tiene esa fuente básica, porque el error de la beta, el error de la tensión early, que la resistencia de salida, si tenemos un solo transistor, pues va a ser pequeña. Pues, ¿qué hicieron los ingenieros? Pues darle vuelta a la cabeza. Y cogieron y dijeron, vamos a ver, por ejemplo, este circuito, donde fijaros que sustituyeron este cable que teníamos aquí, un cable que realimentaba, conectaba la base con el colector, lo sustituyeron por un transistor Q3. Esa conexión entre colector y base, fijaros, la está haciendo el transistor Q3. Y vamos a ver qué salió de este circuito, de este diseño. La idea, el objetivo, por supuesto, era obtener el valor de I0 partido I ref. Y ahora ya nos vamos a poner en condiciones de beta finito. Vamos a suponer que la tensión early es infinita, pero vamos a considerar que beta es finito porque, claro, uno de los problemas que había que solucionar es el error de la beta. Entonces vamos a tener en cuenta la beta para ver si lo podemos solucionar. Bien, primero, ¿qué vemos? Porque los dos transistores Q1 y Q2 están en paralelo, las bases emisores están en paralelo, por lo tanto son iguales las tensiones base emisor. Y si las dos tensiones base emisor son iguales, pues y la tensión early es infinita, pues eso sí quiere decir que las dos corrientes de colector de los dos transistores también van a ser iguales. Si no fuera infinita, ¿qué ocurriría? Hombre, pues vamos a ver, que yo no sé, no te puedo garantizar que la tensión colector-emisor del transistor 1 pues coincida con la tensión colector-emisor del transistor 2. No te lo puedo garantizar. Porque como esta tensión estará conectada, o este punto estará conectado a un amplificador, esto iba a ir variando, pues esta tensión colector-emisor puede que sea distinta de esta. No te puedo garantizar que sean iguales. De todas maneras, lo que sí sé es que la tensión colector-emisor del transistor 1 será igual a la tensión base emisor del transistor 3 más la tensión base emisor del transistor 1. Esto es del orden pues, de 1.2 voltios a 1.3 voltios aproximadamente. Si le ponemos 0,6 voltios a cada uno, pues va a ser de ese orden. O sea, yo pensé que aquí voy a tener 1.2 voltios. Y si aquí tuviera también 1.2 voltios, pues me da igual que las tensiones early sean infinitas, porque, bueno, entonces la corriente
sí sería igual, ¿no? Si las dos tensiones colector-emisor fueran iguales. Pero en principio no sé cuánto vale esto, es que no lo sé, no lo sé. Pues puede ser que valga 1,2 o puede que no valga 1,2. Por lo cual, bueno, si estamos en infinito, pues va a ser lo mejor, porque en ese caso, con V a infinito y las dos tensiones base-emisor iguales, garanticemos que las corrientes de colector son iguales. Durante esas dos corrientes de colectores, en vez de poner 1 y 2, ponemos IC directamente porque van a ser lo mismo. Y vamos a dejarlo aquí y ya continuamos mañana con este circuito. Mirad la hora y seguimos mañana con tranquilidad. ¿Alguna duda, alguna cosa, algún problema? Pues nos vemos mañana.